doctor César Hernández Guerrero, quien nos va a hablar de su proyecto sobre características genéticas y ambientales asociadas al desarrollo de enfermedades metabólicas, un estudio retrospectivo de 16 años en población mestiza mexicana. Y antes de comenzar, déjenme dar una biografía pequeña del doctor César Hernández. Él tiene la licenciatura como químico bacteriólogo y parasitólogo, una maestría en biología clínica. Es doctor en ciencias químico-biológicas con especialidad en biomedicina por parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Es académico de tiempo completo del Departamento de Salud y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Su área de trabajo se centra en la relación existente entre las características genéticas de la defensa antioxidante celular, la respuesta inmunológica pro- y antiinflamatoria, así como la interacción de la microbiota intestinal sobre la aparición y desarrollo de enfermedades metabólicas humanas, como son la obesidad, diabetes, síndrome metabólico, etc. Tiene más de 40 publicaciones nacionales e internacionales en revistas indizadas y ha recibido más de 20 distinciones y premios por sus trabajos de investigación. También posee una amplia trayectoria en la formación de recursos humanos, ya que ha graduado a más de 40 estudiantes de pregrado y más de 30 estudiantes de posgrado, incluyendo especialidad y subespecialidad médica, maestría y doctorado. Entonces, César, es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Adelante, por favor. Pablo, muchísimas gracias. Quiero agradecer públicamente al EQUIDE y a su grupo de trabajo por la oportunidad que nos dan los investigadores de presentar algunas de las actividades de investigación y académicas que hacemos y en particular en colaboración con ustedes. Si me permites compartir pantalla. Ya está, ¿verdad? Sí, ahí se ve bien. Bueno, ahí está el título del trabajo, características genéticas y ambientales asociadas al desarrollo de enfermedades metabólicas, un estudio retrospectivo de 6 años en población mestiza mexicana. Esto es del Departamento de Salud, donde laboro yo, y del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad, el EQUIDE, quien está haciendo esta presentación, quien participa en esta presentación de seminarios. Bueno, déjenme comentarles que la obesidad es una patología multifactorial donde participan diversos elementos. Obviamente, la alimentación, la cantidad de energía que un individuo ingiere, así como la cantidad de energía que gasta, sedentarismo, el ambiente, las condiciones que tiene este individuo para ejercer esa alimentación, para ejercer esa actividad física, los hábitos y costumbres como pueden ser el alimentarse 3 veces al día, 4 veces al día, 5 veces al día, tener una ingesta abundante por la mañana o por la noche, aspectos emocionales. Y en los últimos 10 a 15 años se ha descubierto que la microbiota intestinal tiene un papel muy importante en la aparición y desarrollo no solo de obesidad, sino de muchas enfermedades, en acción directa con el proceso de alimentación y, por supuesto, en relación directa con las características genéticas que este individuo tiene. ¿Cómo se define a la obesidad? La Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como una acumulación excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Y esta se clasifica a partir del IMC, índice de masa corporal, en donde es el peso dividido entre el talla al cuadrado, y dependiendo de ese IMC es que se clasifican las personas como un peso normal, con normo peso, pueden tener bajo peso, y a partir de un IMC de 30 pueden presentar obesidad grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Cómo está el problema obesogénico en México y en el mundo? Es una pandemia muy grave porque afecta a un sector muy amplio de la población. En México vemos que en el 2012 las mujeres tenían aproximadamente un 73% de prevalencia de sobrepeso y obesidad, que para el 2018 subió a 76.8 y para el caso de los hombres fue algo similar, de 69.4 subió a 73.0. Es decir, el problema obesogénico en México es un problema muy grave que afecta a 3/4 partes de la población.
¿Cómo está el asunto con los niños? Somos el primer lugar en obesidad infantil y ven ustedes cómo está la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años de edad. En el 2006, la suma de sobrepeso y obesidad de niñas y niños estaba cercana al 35%. Parecía que había, o se demostró que había un estancamiento, un aplanamiento de esta curva, de esta pendiente que iba en ascenso. Ven ustedes cómo hubo una pequeña disminución de 1.4%, donde el sobrepeso bajó de 20.2 a 19.8 y la obesidad de 14.6 se estancó en 14.6. Por desgracia, para el 2018 los reportes mostraron que esta obesidad de 34.8 había subido a 35.6 y que vean, para el caso de la obesidad de 2006 de 14.6 andaba en 17.5. ¿Cuál es el problema de este asunto obesogénico? Es que se asocian a la obesidad una serie de enfermedades que son la causa, al menos en el 2019, en el 2018 y en los últimos 10 a 12 años, de más del 50% de los decesos que presenta la población. En el 2019 se describieron más de 500,000 decesos. Y ven ustedes, de enfermedades cardio y cerebrovasculares como de diabetes, sumaron más del 50% de las muertes. ¿Qué fue lo que pasó? Se ha descrito que la población amerindia, en particular los mexicanos, teníamos una carga genética específica que cuando hubo un cambio en el proceso de alimentación, acostumbrados antes de los años 80 a alimentarnos en casa, donde las mamás preparaban la comida cotidiana que iban a comprar a los mercados, a la tienda, y que era rica en verduras, en frutas, y donde los individuos tenían actividad física constante, los niños salían a jugar. A partir de finales de los años 80 hubo un cambio donde fundamentalmente las mujeres se incorporaron a la actividad laboral, económica, y entonces tuvieron que cambiar estos hábitos y costumbres alimenticias por cuestiones de tiempo, de disponibilidad, de dinero, y empezamos a comer mal. Empezamos a comer abundantemente, alimentos ricos en grasas simples, en azúcares simples, y por supuesto a consumir una gran cantidad de bebidas azucaradas. Vean cómo está de la encuesta del 2018 el porcentaje de población que consume alimentos no recomendables para consumo cotidiano. Bebidas azucaradas, dícese refrescos. Más del 80% de la población desde un año hasta 20 años tienden a consumir alta cantidad de estas bebidas azucaradas, sumadas a botanas, dulces y postres. Y esto, junto con las características genéticas que tiene esta población, ¿qué fue lo que pasó en México, en América, pero en todo el mundo? Se disparó este problema obesogénico y vimos cómo en 3 décadas y media, alcanzamos valores del 30, 30 y tantos, 40, y como es el caso de México, ¿no? Donde tenemos una población altísima que presenta obesidad y sobrepeso. El paradigma que explica o que trata de explicar cómo fue este fenómeno obesogénico a partir de estos genes es el que se le ha llamado el genotipo ahorrador. ¿Qué significa esto? Significa que los amerindios, la población mexicana, la población americana, habíamos acumulado un grupo de genes específicos, característicos, que al ver energía en abundancia, lo que hacían estos genes, que los individuos la acumularan en forma de grasa. ¿Por qué? Porque venían de antecedentes donde la disponibilidad de alimento, de energía, era baja o escasa. Entonces se fueron seleccionando genes que de tal manera permitieran a los individuos, cuando había abundancia, o por lo menos más de lo necesario, estos genes les permitían a los individuos acumularla en grasa. El ejemplo que yo les comento, que es como paradigma, es el de los indios Pima. Los indios Pima habitaron durante muchos miles de años, más de 2000 años, una región que es el norte de Sonora y sur de Arizona.
Cuando perdimos más de la mitad de nuestro territorio por la guerra con Estados Unidos, alrededor de 1853-54, y que trazaron la frontera en forma arbitraria entre México y Estados Unidos, hubo un segmento de la población de los indios Pima que se convirtieron en ciudadanos norteamericanos, y un segmento de la población que siguió siendo mexicana. El segmento de indios Pima de la población mexicana siguió con sus usos y costumbres y con su forma de vida tradicional de cientos y de miles de años, basados en recolección, caza y cultivo, y donde se ha calculado que consumían al día entre 1.200 a 1.500 kilocalorías, que está por abajo de la cantidad promedio que consume un humano, que anda entre 1.800 y 2.000, mientras que los indios Pima, que ahora fueron ciudadanos norteamericanos y que poco a poco fueron adoptando la forma de vida norteamericana gringa, con un consumo alto en carbohidratos, en grasas, en alcohol y con una baja de actividad física. Vean ustedes, muestran recientemente, se ha descrito hace un par de años, los valores de obesidad, ¿no?, más grandes de todo el planeta, junto con diabetes tipo 2. Mientras que los indios Pima, que siguieron, insisto, haciendo sus actividades cotidianas de caza, recolección y alimentándose frugalmente, vean, muestran valores de obesidad del 13%, que siguieron, aún por debajo de las que muestran los blancos de México, por llamarles de alguna forma, y de diabetes tipo 2, alrededor del 7%, comparado con un 20% que tiene alrededor la población mexicana. Se pensaba que estos indios Pima de Norteamérica podían haber sido diferentes a los indios Pima de México. Estudios recientes han mostrado que pertenecen al mismo grupo genético, que genéticamente están emparentados, y que simplemente fue este cambio en los hábitos y costumbres lo que condicionó este boom, estos valores tan altos de obesidad como de diabetes tipo 2. Siempre que nos preguntamos de dónde vienen estos genes que condicionaron a la población mexicana y a la población americana para disparar así el proceso obesogénico. Insisto, en el mundo también pasa, pero en particular en México y en América. No es que tengamos genes estrictamente diferentes a los que tienen otras comunidades, otros grupos étnicos del mundo. Es que lo que se ha descrito es que cuando vino esta colonización de América por parte de los asiáticos, ¿no?, este corredor que se armó en lo que se ha llamado Beringia, que es una región que ocupó en la última glaciación una buena parte del mar de Bering, y que entonces esta zona que estaba inundada disminuyó la profundidad, se congeló, y entre 50 y 100 metros más o menos fue que disminuyó el nivel del mar, y entonces se establecieron. Se ha descrito que hubo se propone que hubo un estancamiento beringiano que duró entre 6.000 a 9.000 años, donde aquí estuvieron, ¿no?, grupos étnicos que migraban de Asia, que venían de Europa, y que venían siguiendo a las manadas de caribús, de bisontes, de elefantes, mamut lanudo, de focas, y que en Beringia en lo particular, dadas las condiciones ambientales, se postula que había una temperatura de entre menos 10 grados centígrados, mientras que la Tierra tenía condiciones hacia Europa de menos 20, menos 30, menos 40 y menos 50 grados, porque estaba la última glaciación. Entonces, que las condiciones en Beringia fueron óptimas para que estos grupos étnicos se establecieran por un periodo que se ha calculado entre 6.000 a 9.000 años. Y que si pensamos en procesos evolutivos y de la historia de la Tierra, que tiene 3.500 millones de años, 6.000 a 9.000 años es una nada, es un segundo comparado en un día por segundos. Sin embargo, para grupos étnicos que estuvieron ahí 6.000 o 9.000 años, hubo tiempo de seleccionar cierto grupo de genes intentando responder al ambiente, a las condiciones de poca disponibilidad de energía, de frío,
de la misma alimentación. Entonces, estos individuos, por los cálculos que han hecho de evolución genética, se separaron de los nativos asiáticos, se calcula hace 32,000 y 36,000 años. Y algunos de los vestigios de los primeros asentamientos de inmigrantes asiáticos en América datan alrededor, insisto, esas son propuestas y está por comprobarse mucho de ello, de 24,000 años. Es decir, de aquí viene esta especulación que pudieron haber estado aquí de 6,000 a 9,000 años y que entonces, como humanos, por cruzas y por el ambiente, fueron seleccionados este grupo de genes que después, cuando ya pasaron y colonizaron América, es que compartimos en general, todos los amerindios, compartimos el mismo grupo de genes y que llevábamos estos genes que les permitieron sobrevivir en condiciones pues bastante difíciles en cuanto a alimentación, temperaturas y demás. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuánto nos parecemos genéticamente los amerindios y en general los humanos? Nos parecemos mucho. Nos parecemos cerca del 99,9%, es decir, somos idénticos. Y de aquí viene algo que me gustaría explicar con un poco más de detalle, porque a veces hablamos y decimos que somos genéticamente diferentes que los europeos, los asiáticos, ¿no? Los amerindios, los peruanos, ¿no? Los de Mesoamérica, los de Aridoamérica, somos genéticamente diferentes. Y no es que seamos genéticamente diferentes, somos idénticos. Todos tenemos el mismo número de genes, 3,200 millones de pares de bases aproximadamente, como 20,000 genes, y todos poseemos los mismos genes, pero tenemos pequeñas variaciones en esta secuencia. Imaginemos que este es un gen. Este es el gen que codifica para el color del cabello, ¿no? Y que este gen, ¿no? Así como apareció, da para el color de cabello negro, donde el 90% de la población en el mundo tiene cabello negro, ¿no? Pero después, por la misma presión, por las condiciones donde vivían, por las condiciones ambientales, se presentó una mutación. ¿Qué significa una mutación? Que este es el alfabeto del ADN, que son las 4 bases púricas, las 4 bases que son púricas y pirimídicas, guanina, citosina, adenina y timina, y que este código, esta forma en cómo se secuencian, en cómo se escriben estas bases, es lo que da la función de una proteína y es lo que da las características fenotípicas de un organismo y es lo que hace a los organismos diferentes, desde una bacteria hasta una ballena. Es decir, el acomodo, el GCATTACG de estos 3,200 millones de pares de bases. Y en este ejemplo muy simple, pero con fines didácticos, si pensamos que este fuese el gen que codifica para el color del cabello, ¿no? Todos aquellos individuos que tengan una A, que sea guanina, citosina, adenina, en esta posición, ese individuo va a tener el color de cabello negro. Pero insisto, por la presión de selección y simplemente por las condiciones ambientales, si emigraron de África hacia Europa y luego subieron hacia la parte nórdica, donde la irradiación es muy poca, no necesitaban un color de pigmento de piel fuerte o alto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Apareció una mutación. El ADN tiende a mutar mucho, muta espontáneamente. Hay desaminaciones, hay despurinaciones, y eso hace que después venga la ADN polimerasa, corrija eso y a veces pone otra base. Es decir, en lugar de haber puesto una A, como era el gen original, puso una G. Y esa G hace que ahora, no en todos los casos, insisto, es un ejemplo extremo, esta G codificara para que apareciera el cabello rubio. Entonces, el 2% aproximadamente de la población del mundo tiene cabello rubio y después de, obviamente, cientos de miles de años, apareció otra mutación, en este ejemplo una T, una timina, y esta timina ahora condicionó para que apareciera el cabello pelirrojo, por marcarlo de una forma. Entonces, cuando hablamos de genes, no es que hablemos de que tenemos genes diferentes. Este es el gen, en este ejemplo simple, que codifica para el color del cabello. Pero hablamos de genes en forma genérica al decir que son genes diferentes porque uno da cabello negro, otro da cabello rubio, otro da cabello pelirrojo. Estrictamente deberíamos decir son variantes de un gen. Y a una variante de un gen se le llama alelo. Entonces, este puede ser el alelo 1, el alelo 2, el alelo 3.
Comúnmente a este le decimos el alelo común y a este le decimos el alelo raro o el alelo mutado porque está en menor proporción. En el caso sigo del cabello de la población humana, donde está en el 2% y esto está en el 1%. Entonces, estas mutaciones puntuales, ¿cómo se denominan? SNP, polimorfismo de nucleótido simple, por sus siglas en inglés. ¿Y qué características tienen? Deben estar presentes en al menos el 1% de la población. Si no rebasan ese 1, esa es una convención, ¿no?, arbitraria, humana 100%, decimos que simplemente es una mutación. Su herencia es codominante, es decir, si yo tengo en mis genes, porque recuerden que de cada genes hay 2 copias, uno de papá y uno de mamá, si yo tengo uno que me da para cabello negro y uno para cabello rubio, existe la misma probabilidad de que se secrete uno o el otro cuando viene la reproducción sexual, ¿no? Son variantes normales de la población y esto es lo que ha permitido esta diversificación de los humanos y las características fenotípicas y biológicas y funcionales que tenemos todos los individuos del planeta. Y sobre todo no cambian a lo largo de la vida. Están presentes, se mantienen y se heredan. Y no importa cómo se presenten, ya sea que se presente en la parte que codifica, hablo de la mutación, hablo del SNP, que se presente en la parte que codifica de la proteína, en la parte reguladora, en la expresión del gen o en la parte de la edición de los ARNs, un poquito más de biología molecular. Al final lo que puede pasar, y no siempre pasa, es que la proteína tenga una función mayor, una función menor, o que se exprese en mayor o en menor cantidad. Es decir, que dependiendo de este SNP, aquí hablaba yo de un fenotipo, pero si hablamos del funcionamiento de una célula, pudiera ser que hubiera una mayor actividad de una hormona, por ejemplo, al unirse a un receptor, porque el SNP afectó el receptor, entonces cuando se pega esta hormona, hace que la función sea mayor, porque se une con mayor afinidad, viceversa, porque se une con menor afinidad. Y entonces esas diferentes funciones, tanto de la enzima, del factor transcripcional, de la proteína, de la enzima, de lo que fuese, es lo que nos da lo que nos da a los humanos las diferentes características para responder ante el entorno. Entonces, así, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, frente a esta pandemia, que hay individuos que se infectan, unos se enferman, y de los que se enferman, algunos tienen una patología muy grave y acaban en muerte, y otros se curan. En parte, ¿por qué? Por el ambiente, lo que comen, la edad, el sexo, cómo estuvieron, es el estado psicológico, etcétera, 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 pero sobre todo su carga genética que tenían para defenderse contra ese agente patógeno, sea un virus, sea una bacteria, sea un parásito. Entonces, cuando uno piensa en SNPs y habla de SNPs, como es el caso, estoy comentando sobre este proceso mesogénico, uno los asocia con que son deleterios o perjudiciales, es decir, que promueven el desarrollo, y en efecto así es, de una patología, pero los SNPs participan en todos los procesos de cómo metabolizo un fármaco, de cómo me defiendo para una enfermedad, de si mi metabolismo es más rápido, más lento. Ahí están metidos. ¿Cuántos? Una cantidad inverosímil, muchísimos SNPs. Insisto, porque no todo SNP que cae tiene que tener una alteración o promover una alteración. Algunos caen y no pasa absolutamente, pero algunos sí, donde actúan, el efecto es, insisto, que una proteína, una función biológica sea diferente. Entonces, ¿qué es lo que se presume que pasó? Que tenemos todos los individuos, en lo particular, me refiero a los amerindios, una carga genética específica que fue seleccionada con el paso del tiempo, donde lo que necesitábamos era tener alimentación suficiente y como no había, se fueron seleccionando este grupo de genes, voy a hablar de genes, pero debería referirme a alelos o a SNPs, que nos predisponían para almacenar energía cuando hubiera en exceso. Llegaron los factores ambientales, un exceso de alimentación, poco ejercicio, todos los cambios que sabemos que se dieron a partir de los últimos 30, 35, 40 años, y que entonces se disparó en todo el mundo la prevalencia de sobrepeso y obesidad debido a esta carga genética y a estos cambios ambientales.
¿Qué hacemos en el laboratorio de investigación del Departamento de Salud? Estamos interesados sobre la etiología de la obesidad y sus comorbilidades. Nos interesa saber qué factores en lo particular genéticos, algunos de ellos, están participando justamente para el desarrollo de ese fenómeno. Analizamos diversas variables que por cuestiones de tiempo no voy a mencionar, pero quiero mencionar las dos más importantes, que son este grupo de genes, en el caso de nuestro grupo que participa y que investiga sobre inflamación, proinflamación y estrés oxidativo, mecanismos que se encargan de defendernos contra el estrés oxidativo, estos radicales libres que se generan durante la respiración o por la alimentación. Entonces, que tenemos un grupo de enzimas que se encargan de defendernos contra esos radicales libres, y estamos investigando sobre algunos polimorfismos, algunos alelos, algunos genes que se sabe que alteran, disminuyen la capacidad de esas enzimas de hacer su función, y entonces el individuo puede presentar estrés oxidativo, y el estrés oxidativo se asocia está en conjunción con el problema obesogénico y se asocia a todas las comorbilidades, como les comentaba, a las enfermedades cerebro- y cardiovasculares, a diabetes, a dislipidemias, etcétera, y sobre la identificación de la microbiota intestinal, que como lo comenté, tiene una relación directa con la alimentación que presentan los individuos. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que hay genes, alelos, SNP, de aquí en adelante me voy a referir a genes, aunque voy a hablar de un SNP, genes, ¿no? Alteraciones, por ejemplo, de la enzima glutatión peroxidasa, que esa mutación, si está presente, es decir, hay una alteración en ese gen, hace que la enzima funcione menos, y eso se asocia a la presencia de obesidad mórbida en los individuos de nuestra población, al menos del altiplano central de la Ciudad de México, porque es difícil hablar de México con la diversidad genética que tenemos. Pero bueno, que la presencia de este polimorfismo se asocia, ¿no?, a la presencia de obesidad mórbida, tengan o no tengan diabetes o prediabetes. Hemos encontrado que estos polimorfismos, estos alelos, ¿no?, que hacen que la enzima funcione menos, se asocia en las personas con obesidad a que aumenten la presencia de grasa visceral o de hipertensión o de algunos marcadores bioquímicos. Es decir, la presencia de estos polimorfismos está en igual proporción, voy a dar un número aunque no lo es, 8% en la población con normopeso y 8% con la población con obesidad. Pero cuando solamente identificamos a la población con obesidad y vemos la prevalencia de esos polimorfismos, identificamos que quien tiene esas mutaciones, los individuos, tienden a aumentar el depósito de grasa, a manejar de menor forma los niveles de azúcar, aumentar la hipertensión. Es decir, esos polimorfismos están condicionando a que estas personas puedan desarrollar más rápido algunas de las comorbilidades asociadas a la obesidad, como dijimos, como son diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, Y esos estudios son estudios transversales, donde simplemente agarramos un grupo de personas con obesidad, un grupo de personas sin obesidad, y ya tenemos algún estudio en el que seguimos a personas con obesidad que fueron sometidas a una intervención nutricia durante 3 meses, bueno, lo seguimos por 6 meses, pero esto está reportado 3 meses, y vemos cómo tienden a responder diferente en cuanto a bajar de peso, a manejar mejor la glucosa, los lípidos, dependiendo del grupo de polimorfismos que tienen. Es decir, estamos identificando, no somos el único grupo, en México somos algunos de los grupos, en el mundo hay muchos grupos trabajando al respecto, de cómo esta impronta genética, estas características genéticas, tienen que ver ya con la vida cotidiana de cómo un individuo, todos lo sabemos, que hay quienes comemos mucho y nos subimos de peso, pues por nuestra pero básicamente por nuestra carga genética que nos ayuda a mejorar, a manejarlo mejor, comparado con otras personas que bajo una alimentación alta en energía tienden a acumularla más, ¿no? Y por supuesto ahí viene toda la parte ambiental de cómo se comportan y qué alimentación, si hacen ejercicio y todo lo que comenté brevemente al inicio. Como lo comenté, estos estudios son transversales y de poco tiempo en cuanto a seguimiento longitudinal, pero estamos colaborando con la doctora Graciela Teruel, directora del EQUIDE, y que ustedes saben, tiene la ENVI, la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares,
que les comento brevemente, recaba y genera información objetiva y representativa de la población mexicana a nivel nacional, urbano y rural, y regional, e inició en el 2002. Y vean ustedes, incluye 150 comunidades, 16 estados, 35,000 individuos distribuidos a lo largo de la República Mexicana. Única encuesta en el mundo que sigue a sus miembros panel sin importar si estos migran internacionalmente. La encuesta es de tipo longitudinal, es decir, se vuelve a entrevistar a los mismos individuos a lo largo del tiempo para conocer cómo cambian sus niveles de vida. 91% recontacto en México, 90% recontacto en Estados Unidos. O sea, una maravilla para hacer un estudio, no, bueno, como los que hace el grupo de la doctora Teruel y el Equide, y decidimos incluirle genes. Ahora les cuento. La encuesta es multitemática porque aborda el estudio del individuo con diferentes encuestas, ¿no? Salud, empleo, educación, migración, decisiones, habilidades, violencia, a nivel del hogar, consumo, ingresos, activos, crédito, negocios, etcétera, en nivel de la comunidad. Y en el panel de salud, aparte que tiene un sinnúmero de preguntas que permite identificar el estado de salud del individuo en ese momento y de los últimos años y de los últimos días, tiene también evaluaciones que le llamamos duras: peso, talla, circunferencia, cintura y cadera, presión arterial, colesterol, total y HDL, hemoglobina glicosilada, proteína C reactiva. Es decir, con estos marcadores y con todo lo demás que hay de la encuesta, es posible conocer el estatus general de salud de los individuos encuestados. Así que, ¿cuál fue el objetivo o cuál es el objetivo de este estudio? ¿No? Es buscar la asociación de factores ambientales, ¿cuáles? Todos los que están aquí, todos los que después de un análisis podamos incluir en este análisis multivariado y de diferentes matrices, y de los principales SNPs. ¿Cuáles son los principales SNPs involucrados en la aparición y desarrollo de obesidad y comorbilidades, diabetes, síndrome metabólico, dislipidemias? Hay descritos más de 200 SNPs que están relacionados a nivel mundial con IMC o con obesidad o con sobrepeso o con diabetes. Entonces, la idea fue identificar los principales 100 SNPs y analizarlos en familias y en individuos y correlacionarlos con los factores ambientales, como les acabo de llamar. ¿Qué fue lo que hicimos? Se definieron 4 grupos, ¿no? Que vean, fueron niños que en la primera encuesta del 2002 no tenían obesidad y que después de 16 años, en la última encuesta del 2018, eran adultos y seguían sin obesidad. Niños que no tenían obesidad en el 2002, después de 16 años, tenían obesidad. Niños que tenían obesidad y que después del tiempo seguían con obesidad. Y niños con obesidad que después del tiempo dejaron de tener obesidad. Pero el objetivo son 2 cosas: analizar a los niños, que en este momento eran de 2 a 12 años, pero analizar a su familia, al papá, a la mamá, al sujeto de estudio, el niño, y a un hermano, para hacer 2 cosas: buscar asociación, las que acabo de describir, entre los niños que presentan una obesidad a lo largo del tiempo, pero también de su familia. Es decir, la búsqueda, como se le llama en genética, de pedigrís. Si en la familia existe una carga genética obesogénica y que entonces no solo lo tuviera el niño, sino también el papá o la mamá o la hermana, y a lo largo. Entonces, son 125 familias. La N estuvo calculada por cuestiones más de disponibilidad de recursos que por cantidad. 125 familias de cada una de estas, que hace 500 familias, 4 integrantes por familia, que hace 2,000 participantes. Y los genes que se decidieron buscar, les pongo algunos ejemplos, fueron empezar por aquellos que están fuertemente relacionados con la aparición de obesidad, con IMC, con sobrepeso, con diabetes en nuestra población, en la población mexicana, ¿no? Tanto en niños y algunos como en adultos. Entonces les presento algunos de los genes, ¿no? El receptor de melanocortina, un factor transcripcional, ADIPO-Q, FTO, INSIG. Este es el SNP, es donde se presenta la mutación, y quiere decir que este gen cambió por el paso del tiempo de una G a una C, ¿no?
y que ese se asocia con un mayor índice de masa corporal, ¿no? Estos son los otros 5 genes, en total ahora son 10 los que tenemos, iniciamos con los 10 genes, insisto, que están fuertemente reportados o que han sido reportados con valores estadísticos en la población, algunos son en adultos, algunos son en adolescentes, y estas son las funciones principales, ¿no? Es el receptor de melanocortina, el gen MC4R y el receptor unido a la membrana y miembro de la familia de receptores de la melanocortina. En algunos casos se sabe que la mutación tiene una función biológica diferente. En algunos otros casos aún no se sabe. Simplemente se encuentra la asociación del gen, del alelo, con un proceso biológico y que no solo tiene que ver a veces o siempre con una enfermedad metabólica, a veces tiene que ver con cáncer, con Alzheimer, con demencia, es decir, con otras funciones donde el proceso biológico en el que participan pudiera estar involucrado. Pero insisto, en muchos de los casos no se sabe. Entonces son los 10 genes, ¿no?, que iniciamos por estudiar en los grupos que les acabo de mostrar. Fue todo un logro y vuelvo a dar reconocimiento al grupo de la doctora Graciela Teruel por lograr conseguir las muestras en las localidades, en 32.260 localidades en 22 estados, donde las personas que se encargaban de levantar la encuesta les decían a los niños, bueno, ahora adolescentes, ¿no? Bueno, adultos de 18 en adelante, y al papá y a la mamá y al hermano, no como mastique chicle, enjuáguese la boca, escupa en el embudo, ¿qué fue lo que hicimos, no? A partir de una muestra de saliva, para que no fuera invasivo, de tomar una muestra de sangre y la complejidad de llevar una experta enfermera o paramédico que pudiera tomar la sangre y después manipular, ¿no? Un producto potencialmente contagioso de alguna infección, se tomó la decisión de utilizar saliva. Los individuos escupían, se echa una sustancia que destruye las DNAsas, que mantiene estable el ADN y que eso permite mantener el espécimen, el ADN, por un año de temperatura ambiente para aspectos de poderse, de la localidad donde estaban, llevarse al servicio de mensajería y de ahí al laboratorio y tal, ¿no? Y después en el laboratorio pues llega, y no voy a entrar en detalle en esta imagen, pero pues hay que hacer todo un proceso para extraer el ADN y después ver la cantidad que obtuvimos en microgramos por mililitro, qué tan contaminado está con proteínas y sales y si está íntegro, porque el ADN, aunque es bastante estable, con la temperatura, con las sales y con el manejo, tiende a desnaturalizarse y ADN desnaturalizado no nos sirve para poder hacer cualquier análisis. Entonces, es una imagen representativa de cómo se ven los ADNs. Esto representa a un paciente, y este es su ADN, y vean cómo debe verse una banda, ¿no? Más o menos estable, constante, y no hay degradación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en este momento? Hemos logrado capturar 635 muestras obtenidas, de las cuales 271 han sido clasificadas. ¿Por qué? O sea, porque tenemos 4 encuestas y entonces, aunque se diseñó el estudio en forma retrospectiva para que hubiera el niño que hace 16 años tuviera 2 a 12, el papá y la mamá, no en todos los casos, por cuestiones obvias, pudo haber estado el papá o la mamá o la hermana, porque se había divorciado, se había separado, había ido a trabajar. Entonces, estamos en ese afán de buscar toda esta información de las 4 encuestas realizadas. ¿Y cuántos tenemos? 102 muestras purificadas, como ustedes saben. La pandemia pegó hace año y medio que no tenemos acceso al laboratorio, apenas estamos regresando, entonces hay 102 muestras purificadas y tenemos 47 muestras analizadas, ¿no? De niños sin obesidad ahora son 70, 63, 128, 10, y ya distribuidas las que han sido analizadas de estas 47 son 17 niños que no tenían obesidad, que siguen sin obesidad, 13 que no tenían obesidad y que acabaron como adultos con obesidad, 15 que tenían obesidad y que seguían con obesidad, y 2 que al inicio tenían obesidad y que después no tenían obesidad. Esta tabla es como se ve una genotipificación de los 15 individuos
que yo acabo de comentar, simplemente para dar una idea de cómo está el asunto. Por supuesto que hacer un análisis es mucho más complejo que esto. Hay herramientas estadísticas y de estadística que se utilizan, pero simplemente lo muestro para que vean los resultados que tenemos y qué tan interesantes pueden ser. Entonces, aquí está el individuo, ¿no? Vemos que el individuo 1 está en rojo, el alelo, que es el alelo mutado, el alelo que predispone, según lo que se ha reportado, para que aparezca obesidad o alguna enfermedad metabólica. Entonces, en el caso del individuo 1, tiene una mutación. Acuérdense que tenemos dos alelos, uno de papá y uno de mamá. En este caso no sabemos quién se lo dio, pero alguien se lo dio, o papá o mamá. Tiene una mutación, tiene 2, entonces aquí se reporta el 2. En el caso del 2, tiene 3 mutaciones, ¿no? Aquí, aquí y aquí. En el caso del individuo 3, y esto es lo que está reportado al lado, ¿no? Y simplemente para hacer un análisis muy general del fenómeno, vean que arbitrariamente decidimos que aquellos individuos que no tuvieran ningún alelo de riesgo o solamente uno, eran los que decíamos que eran de bajo riesgo. Y quien tuviera 2 o más alelos, diríamos que tienen un mayor riesgo de desarrollar obesidad. Y estos individuos son los que cuando eran niños, insisto, tenían obesidad y después de 16 años seguían teniendo obesidad. Y vean cómo el 26% tenían, digamos, el perfil de alelos de bajo riesgo. Y casi 3/4 partes de la población, de esta población tan pequeñita hasta ahorita, tenían alelos, 2 o más alelos de riesgo. Esto puede ser poco, puede ser mucho, pero por fortuna tenemos ya 17 resultados de niños que no tenían obesidad y que después de 16 años seguían sin tener obesidad. Y entendiendo que hay un mar de fenómenos y eventos que pasaron esos 16 años, pero simplemente al final no tenían obesidad como los pasados que sí tenían obesidad. Y vean, es lo mismo, por cuestiones de tiempo, voy a decir que vean ahora cómo el 64% de estos individuos que no tienen obesidad y que no tenían obesidad hace 16 años, tienen ninguno o un alelo de riesgo. Mientras los que tenían 2 o más alelos son del 36%, es decir, que es el doble, un poquito más del doble de la población estudiada. Y si metemos al tercer grupo, que son 13 individuos que eran niños sin obesidad, pero que después de 16 años desarrollaron obesidad, vean cómo está ahora el valor. 38% de los que tenían el bajo riesgo y 62%. Es decir, como un proceso intermedio entre los que presentaron obesidad y nacieron con obesidad, por decirlo así, comparado con los que no tenían obesidad y no la tuvieron, y estas personas que en el transcurso del tiempo la desarrollaron. Finalmente, quiero decir que, como sabemos, los genes ponen y el ambiente dispone. ¿Y esto para qué puede servir? Bueno, aumentar el conocimiento del fondo genético de nuestra población, por supuesto relacionado con enfermedades metabólicas, y aumentar los valores pronósticos, diagnósticos de evolución de las patologías aquí presentes, y por supuesto intentar mejorar la calidad de vida cuando haya un análisis desde el punto de vista nutricio, clínico, bioquímico, ambiente y genético. Y finalmente agradecer a todas las personas que han colaborado o aquellas personas que participaron en la gestión para obtener los recursos para poder iniciar este proyecto. Gracias. Muchas gracias, César. Muy interesantes los resultados que nos estás mostrando. Ahora vamos a continuar con el comentario que tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Jennifer Mier Cabrera, quien va a comentar el trabajo de César. Ella es licenciada en nutrición egresada de la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría y doctorado en ciencias químico-biológicas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y es académica de tiempo completo, adscrita al Departamento de Salud de la Ibero Ciudad de México. Ella desarrolla trabajos de investigación en el área clínica básica relacionados con salud reproductiva, calidad de vida y enfermedades metabólicas que afectan a la población mexicana, de las cuales han salido 15 publicaciones, y es miembro activa de la Sociedad Internacional para la Investigación de la Calidad de Vida, consultora certificada internacionalmente en lactancia materna y en nutrición funcional. Doctora Mier, adelante. Nada más quiero recordar brevemente que nos queda poco tiempo porque terminamos a las 5, y si hay alguna pregunta, a favor de ponerla en el chat donde dice Q&A.
Adelante, doctora Mier. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación como panelista a este seminario, mi primer seminario como académico. Agradezco a todos. Pues la verdad estoy muy emocionada porque este tipo de trabajos donde se plasma y se refleja la transdisciplinariedad siempre son de un alto valor para la humanidad, ¿no? Aunque suene un poco romántico. Y ya el doctor Alejandro Guevara en el tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, que fue hace poco tiempo, mencionó que precisamente la transdisciplina es el método idóneo para abordar problemas socioambientales complejos. Entonces, ¿qué mejor que su incorporación a este trabajo y a esta encuesta ENVI, ¿no? Que sabemos que es una encuesta de un gran valor por ser única en ese sentido que mencionó el doctor Hernández, de longitudinal a largo plazo, que recoge un importante número de información sobre indicadores socioeconómicos, demográficos y salud de la población mexicana y que permite seguirlos a lo largo del tiempo. Entonces, gracias a este carácter multidimensional, va a ser posible, ¿no?, estudiar precisamente esta relación que pueden tener los genes en el desarrollo, ¿no? En caso de la obesidad, que como comentó, pues es un problema importante de salud pública. Y retomando lo de la transdisciplinariedad y relevancia eh, de sumarle a este proyecto la investigación básica, pues sabemos que la forma habitual y tradicional de abordar los problemas nos ha llevado a especializarnos en un solo ámbito del conocimiento. Sin embargo, pues esto no nos permite ver más allá de nuestro expertise y nos vuelve muy especializados y en un conocimiento fragmentado, ¿no? Que no está mal, que eso nos ha ayudado muchísimo a resolver muchos problemas. Sin embargo, necesitamos reorientar nuestro enfoque hacia cómo diferentes metodologías nos van a ayudar a resolver problemas, ¿no? Y entonces aquí tenemos un problema biológico, ¿no? Un problema fisiológico, que pues se traduce también en un problema pues de salud pública y que impacta negativamente la calidad de vida de las personas y también impacta económicamente en su desarrollo, en su participación activa, ¿no?, en la economía, y ni que se diga cómo puede agotar los recursos del sector salud, y más cuando no se tiene también un seguro de gastos médicos mayores que los pudieran ayudar. Entonces, los fenómenos físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos no interactúan solos, sino recíprocamente. Entonces, qué mejor que estudiarlos de una forma interconectada que nos permite entenderlos mejor. Entonces, conocer los polimorfismos de genes asociados a la obesidad y sus comorbilidades en la población mexicana, precisamente en esta población estudiada a lo largo de 16 años, pues nos va a permitir no solo identificar, ¿no?, cómo participan, por lo menos ahora estos 10 que nos mostró el doctor Hernández, en el desarrollo de la obesidad o por qué empezaron con obesidad y después, ¿no?, regresaron a la normalidad y viceversa. Entonces, es un momento, ¿no?, y una situación que nos va a permitir sumarle a ese proceso obesogénico en México. Y esto también nos abre oportunidades y un nuevo panorama para entender la obesidad desde una visión más holística, ¿no? Y esto permitirá que aquellos actores encargados de tomar decisiones en nuestro país, pues a partir de conocer esto, tengan un abordaje más adecuado, ¿no?, y pertinente según la situación que esté imperando en el momento, ¿no? Entonces, los avances de la ciencia deben de darse frente a las necesidades de la sociedad y al contexto histórico en el que estamos viviendo. Y pues esto probablemente no se hubiera llevado a cabo sin la incorporación del doctor Hernández al Departamento de Salud en el 2010, que abrió una nueva oportunidad de estudiar los aspectos biológicos básicos, o que abrió la investigación básica en la Universidad Iberoamericana. Entonces,
su adscripción al Departamento de Salud y la creación de nuevas líneas de investigación en el laboratorio de investigación del departamento, pues ha permitido estudiar, como les mostró, los polimorfismos relacionados con enzimas antioxidantes, ¿no?, que están involucradas en el proceso de estrés oxidativo, que ya ha sido descrito, que participa en el inicio de la obesidad y de un número importante de enfermedades que tienen un componente inflamatorio crónico de baja intensidad. Entonces, esto también resuena y repercute en que se han unido o integrado a la investigación alumnas de pregrado y posgrado, ¿no? Y entonces, a su vez, también estas investigaciones han permitido la atención del público en general a través de la participación de la clínica de nutrición, donde se llevan a cabo los seguimientos a los participantes de los proyectos desarrollados por el doctor Hernández. Y finalmente, pues esto también permeó y abrió la oportunidad para que el Plan SUG, ¿no?, por ejemplo, tuviera el taller de nutrigenómica, que es de los primeros, de las asignaturas y de las primeras licenciaturas que tiene esta asignatura teórico-práctica. Entonces, las alumnas pueden tener un acercamiento a estos aspectos relacionados con nutrigenómica y nutrigenética. Y finalmente, este estudio de los genes en la población mexicana también nos permitirá abrir el panorama hacia lo que se conoce como la medicina personalizada, ¿no?, donde a través de conocer estos polimorfismos que tenemos o que hay en la población mexicana, se permita un abordaje más adecuado, ¿no?, como su nombre lo dice, personalizado, y que vaya pues en camino hacia mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Gracias. Muchas gracias, doctora Mier. Muy interesante su comentario. La verdad es que yo estaba pensando algo en la misma línea, ¿no? Sobre todo creo que esta investigación de vanguardia que realiza el doctor Hernández, sobre todo ligándolo con todos los indicadores de la ENVI, a mí en particular, lo que me recuerda es esta discusión que siempre tenemos en ciencias sociales de las variables no observadas, ¿no? Como que sabemos que hay factores genéticos, pero luego integrarlos es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque asumimos que están, ¿no? Lo ponemos ahí en una nota de las variables no observadas, pero en este caso creo que el poderlo ver es un avance importante en el sentido de que nos acerca a poder diferenciar efectos, ¿no? Los efectos de cuáles son genéticos, cuáles tienen que ver con hábitos individuales y cuáles son los que provienen del ambiente, ¿no? Entonces creo que estos resultados benefician incluso a investigadores, como es mi caso, que nos enfocamos más desde otras dimensiones, pero nos ayudan en esa diferenciación de efectos, que creo que es fundamental para avanzar la ciencia. Pero a continuación déjenme darle la palabra a la doctora Tehuel, y si alguien más tiene comentarios, por favor pónganlos en el chat o en el Q&A, y los leo a continuación. Muchas gracias, Pablo. Gracias, César, por la presentación. Este es un proyecto que diseñamos, pues ya tomando en cuenta todo lo que ha pasado con la pandemia, yo creo que hace como 3 o 4 años, y la verdad es que me da muchísimo gusto ver que vamos andando a pesar de, pues, del freno que tuvimos con la pandemia. Yo en ese sentido, César, quisiera ver, no necesariamente ahorita que nos contestes, pero que sí sea algo que le entreguemos al equipe, es cuál es el cronograma modificado. O sea, porque tenemos pocos casos, ¿no? Sobre todo en relación a los que nos habíamos planteado en un principio. Y yo lo que quisiera saber es, ahora que se están reabriendo los laboratorios, ¿cuál va a ser ese plan de análisis para poderlos terminar? ¿Por qué me preocupa eso? O sea, porque los cálculos se habían hecho para cada uno de los casos que habíamos presentado, aquellos niños que no eran y que después fueron, los que siempre fueron, los que no fueron, etcétera, ¿no? Los casos que presentó César. Habíamos hecho los cálculos de tamaño muestra para poder tener con confianza los resultados que pudiéramos generalizar. Y ahorita, ¿cómo están? A pesar de que estamos hablando del 60 y tantos %, pues estamos hablando de una muestra muy pequeña, ¿no? Entonces, en ese sentido, César, a mí sí me gustaría conocer cuáles son estos planes, este nuevo cronograma para poder tener toda la muestra. Y me preocupa sobre todo por la selección de muestra,
¿no? O sea, no quedan igualmente distribuidos. Entonces, en ese sentido, pues sí, sí quisiera conocer justamente cómo vamos a acelerar el paso ahorita que ya no estamos en pandemia. Y luego lo otro que no me quedó tan claro de la presentación es, supongamos que ya tenemos todas las muestras analizadas, nosotros tenemos como cuatro tipos de grupos, ¿no? Lo que queríamos ver es sustantivamente cuáles son las diferencias del análisis de genes para los 4 tipos de grupos y cómo esas diferencias de los grupos se pueden traducir en políticas públicas distintas. Entonces, si nos puedes hablar de esa parte, o sea, ¿qué aprendemos hasta ahorita de lo que llevamos de esas diferencias de los 4 grupos en relación a los genes específicos que estamos analizando y cómo eso se podría traducir en políticas públicas específicas? Y César, si quieres, antes de contestar, te leo una pregunta más que tiene que ver con la muestra de lo que decía la doctora Teruel, que es una pregunta de Víctor Pérez que dice, primero te felicita por la excelente presentación, igual que también lo había hecho Eduardo Sota, pero Víctor lo que pregunta es sobre la composición de la muestra del estudio. ¿Las familias participantes se eligieron aleatoriamente? Y subraya que esto es importante identificar y o controlar por posibles diferencias asociadas al nivel socioeconómico de origen, aunque no sabe si esto es posible debido al tamaño y composición de la muestra. Entonces, en los últimos minutos que nos quedan, César. Sí, gracias. Yo pediría que fuera de hora y media porque tuve que echármela con un respiro, porque es muy poco tiempo para tanta cosa. Sí, o sea, primero, estaba planeado que hiciéramos 125 familias, 500 individuos por grupo y que necesitamos para eso 6 millones de pesos, Chele, que vamos a intentar seguir buscando para completarlo. O sea, para fines pragmáticos y funcionales, vamos a meter 100 individuos, 100 niños por grupo y nos vamos a abocar básicamente a los 3 grupos que hemos discutido, ¿no? Obesos, normopeso, obesos y obesos y normopeso, quitando el obeso normopeso, porque aunque también nos da, hay muchos menos, entonces nos abocaríamos para contestar la primera pregunta tuya, 300 individuos, 10 genes, que es por aspectos económicos, y ese número 100 es como el número mágico, ¿no? Porque depende de cada gen y de su prevalencia, que hay que meter 100 o 500 o 80, ¿no? Pero en general 100 es un número mágico, puede ser discutido, y 3 grupos, y no vamos ahorita a abocarnos a las familias. Están las muestras ahí y las familias serán para ver estos pedigrís después, pero nos abocaremos a 300 individuos, 10 genes, que eso es con los dineros que hay, nos alcanza para salir. Y creo que ya como les presenté, los que estamos al tanto de esto, que tengamos el doble de la prevalencia de genes asociados al fenómeno obesogénico en los obesos y no en... Eso es impresionante con 17 resultados. Pudiera ser que después vengan los otros y que contrarresten y acabe estando plano, pero en la experiencia es que yo creo que va a seguir mantenida así, pero bueno, eso lo vamos a observar. Para fines pragmáticos, 300 individuos de cada uno de los 3 grupos. Ahora, si estos genes de estos 10 que vamos a analizar, que son los purificados de estos primeros 100, que incluían muchos, que estos son los que han sido reportados fundamentalmente en población mestiza mexicana. Suponte, Chele, que encontramos 3 que están fuertemente asociados al problema obesogénico. Sí. Eso puede ser utilizado con un fin. Martínez está. Raimundo, ¿podrías apagar tu micrófono? ¿Cuáles son? ¿A poco sí se puede hacer otro? Raimundo, ¿podrías apagar tu micrófono? Esos 3 genes que encontráramos, o 3 genes, estos 10, o 2 genes, que se dividen como marcadores potenciales demostrados para utilizarse en el diagnóstico. Imagínate encontrar con nuestro problema obesogénico en los niños, escúpele aquí, nene, tú, lo metemos a un chip, se lo detectamos, y con todo lo que tú tienes, o lo que tienen ustedes en estas, y con variables clínicas, nutricias, HDL, colesterol, y lo metemos y nos dice, este niño en 10 años va a tener diabetes. Es un ejemplo extremo.
¡puf! Eso serviría por lo que se llama la medicina preventiva. Identificar al grupo de riesgo, a los grupos de riesgo, para prestarles una mayor atención. No es que a los otros no, pero los otros, a lo mejor, con simplemente hace ejercicio, come bien, a lo mejor no desarrollan o se tardan más. Pero este grupo, que es un grupo de riesgo, eso podría, ¿no?, impactar el diagnóstico molecular, que es lo que comentó Jennifer, ¿no? La medicina personalizada está basada en eso. ¿Qué fármaco te doy para que funcione para combatir el cáncer, el Alzheimer? Todo lo que se puede dar basado en tus genes. Y este estudio basado en nuestra población y que son de 16 años, tiene ese poder brutal, porque todo lo que yo he visto, lo mismo que yo hago, es transversal. Estos contra estos en un momento. Este es 16 años y cuando eran niños y los genes no cambian. Entonces, para fines de la segunda observación, encontrar 1, 2, 3, ojalá consigamos más recursos, Chele, para aumentar de esos 10 a 20, a 30, a los 100, porque más o menos para que te des una idea nos salen 65,000 pesos 100 individuos para un gen. O sea, si lo metemos 10 genes, necesitamos 650,000 pesos. Si necesitamos 3 grupos, son 1,800,000, solo 10 genes. Eso multiplícalo por 100, nos salen 18 millones de pesos. Claro, estoy haciéndolo si lo hacemos en nuestro laboratorio, si eso lo maquilamos en Estados Unidos, en Corea, en China, eso le podemos bajar el costo de manera impresionante. César, déjame interrumpirte, yo creo que está interesante y sobre todo nos dejas salivando con las posibilidades del estudio, pero tenemos que terminar el seminario porque acaba ya la transmisión. Pero muchísimas gracias, César y Jennifer, por su participación.